En el corazón de una de las haciendas más majestuosas de los alrededores de Guadalajara, el destino de una familia estaba a punto de cambiar para siempre bajo la mirada atenta de una sociedad que solo sabe valorar el brillo del oro. Don Anselmo, un hombre cuya inmensa fortuna solo era superada por el vacío que el luto había dejado en su alma, tomó una decisión que muchos consideraron una locura: dejar que su pequeño hijo Diego fuera el juez absoluto para elegir a la mujer que ocuparía el sagrado lugar de su difunta madre. Entre 5 candidatas de la más alta alcurnia, enjolladas y soberbias, nadie imaginó que la verdadera reina de aquel hogar no llevaba diamantes en el cuello, sino un trapeador en sus manos cansadas pero profundamente dignas. La escena en la gran sala era digna de una historia de esas que se quedan grabadas en la memoria, con el aroma del café de olla con canela mezclándose con los perfumes franceses más caros que inundaban el salón principal de la propiedad. Mientras las candidatas acomodaban sus vestidos de seda y ensayaban sonrisas que no llegaban a los ojos, el pequeño Diego permanecía en un rincón, con la mirada perdida en un horizonte que solo él parecía comprender. La tensión en el aire se podía sentir en cada rincón de la hacienda, pues lo que estaba por suceder desafiaría todas las reglas sociales establecidas y demostraría de una vez por todas que el corazón de un niño tiene la capacidad de ver lo que los adultos han decidido ignorar, por conveniencia o arrogancia. Antes de que te cuente cómo este pequeño valiente dejó a todos con la boca abierta y dio una lección de vida que todo México debería escuchar, quiero pedirte un pequeño favor que nos ayuda a seguir compartiendo estas enseñanzas. Por favor, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de nuestro hermoso México o del mundo nos estás escuchando hoy? Tu presencia aquí es lo que le da sentido a estas historias que nos tocan el alma y nos devuelven la fe en los valores más puros, esos que aprendimos de nuestros padres y que nunca debemos dejar que se pierdan en el olvido. Las tierras coloradas de Jalisco, donde el sol parece acariciar cada planta de agave con un respeto sagrado, servían de marco para la imponente hacienda de don Anselmo. Aquel día el aire de los jardines no solo cargaba el aroma del campo mojado y del café de olla recién hecho, sino una pesadez extraña, la de 5 mujeres que habían llegado dispuestas a comprar el afecto de un niño con la frialdad de quien negocia una transacción bancaria. En los pasillos de techos altos y arcos coloniales, el eco de los tacones finos de las invitadas resonaba como un recordatorio constante de la brecha que separaba a los dueños de los espejismos de quienes, con el sudor de su frente, mantenían vivo el verdadero espíritu de aquel hogar mexicano. Entre las sombras de las columnas, Rosa Elena Gallegos se movía con una discreción que rozaba la invisibilidad, aunque su presencia era el único pilar que sostenía la calma en la mansión. Con su uniforme sencillo, un rebozo tradicional cruzado sobre los hombros y sus zapatos gastados por las largas jornadas de trabajo, ella no era simplemente una empleada. Era una mujer que alguna vez soñó con ser maestra en su provincia, una estudiante de pedagogía que tuvo que dejarlo todo para cuidar a su madre enferma. Sus ojos, profundos y marcados por el sol del campo, observaban con tristeza cómo la opulencia intentaba disfrazar la soledad de un pequeño que solo buscaba una caricia sincera en medio de tanta hipocresía y lujos innecesarios. En el centro de toda la atención se encontraba Vanessa Sterling, una mujer cuya belleza era tan gélida como el metal de las costosas joyas que adornaban su cuello y sus manos perfectamente cuidadas. Heredera de un imperio financiero extranjero y acostumbrada a que el mundo se arrodillara ante sus caprichos, Vanessa caminaba por la estancia como si fuera la dueña absoluta de cada alma que allí respiraba, lanzando miradas de desprecio a todo lo que ella consideraba inferior. Para ella,
Rosa Elena no era más que parte del mobiliario, una sombra sin nombre que solo servía para limpiar las manchas que los demás dejaban a su paso, sin sospechar que aquella humilde mujer poseía la única llave capaz de abrir el corazón herido del pequeño Diego. Mientras don Anselmo observaba desde un rincón, con el corazón endurecido por los negocios y el luto, Vanessa decidió que era el momento perfecto para demostrar su poder frente a las otras candidatas, provocando una situación que encendió la indignación en los presentes. Con un gesto de aburrimiento absoluto, la mujer dejó caer deliberadamente una copa de cristal fino sobre el suelo de cantera, permitiendo que el líquido salpicara el modesto uniforme de Rosa Elena, mientras una sonrisa burlona se dibujaba en su rostro impecable. Entonces Vanessa le dijo a la mujer que tuviera más cuidado, que para eso le pagaban, para estar atenta a los deseos de sus superiores y no para andar soñando despierta mientras las personas importantes estaban presentes. Rosa Elena, lejos de quebrarse o responder con la misma amargura, se arrodilló lentamente para recoger los cristales rotos, manteniendo una dignidad que ninguna de las joyas de Vanessa podría comprar jamás. Ella respondió con voz suave pero firme que no se preocupara, que la limpieza era su trabajo, pero que la verdadera educación se demostraba en cómo tratamos a los que no pueden darnos nada a cambio, dejando a la socialite momentáneamente en silencio y desconcertada. El pequeño Diego, desde su asiento, observó toda la escena con sus ojitos llenos de una claridad asombrosa, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien en esa casa entendía el lenguaje del respeto mutuo que su padre parecía haber olvidado por completo. El tiempo se agotaba en la hacienda y el aire se sentía cargado de una urgencia que no se podía ignorar. Para el pequeño Diego no se trataba solo de un evento social o de una cena de gala. Se trataba de su última oportunidad para recuperar la luz que se había apagado en su mirada desde que se quedó solo. Don Anselmo, presionado por las expectativas de su círculo social y su propia incapacidad para manejar el dolor, había decidido que esa misma noche se anunciaría el compromiso, sin darse cuenta de que estaba a punto de entregar el alma de su hijo a la frialdad de una mujer que solo veía en el niño un estorbo necesario para alcanzar una fortuna. Por otro lado, Rosa Elena sabía que caminaba sobre una cuerda floja, pues en ese mundo de castas y privilegios, una simple trabajadora no tiene voz ni voto en las decisiones de los señores. Si ella intentaba intervenir o mostrar el más mínimo gesto de consuelo hacia el pequeño, se arriesgaba a ser despedida de inmediato, perdiendo la única fuente de ingresos que le permitía comprar las medicinas para su madre allá en el pueblo. El conflicto era desgarrador, guardar silencio para sobrevivir, o arriesgarlo todo por el bienestar de un alma inocente que pedía auxilio a gritos sin decir una sola palabra frente a todos los presentes en aquel salón. El destino de la familia pendía de un hilo tan delgado como el humo que subía de las veladoras en el altar de la casa. Don Anselmo estaba convencido de que una mujer con alcurnia y una educación extranjera sería la mejor guía para su heredero, ignorando que el amor no se aprende en las escuelas más caras de Europa, ni se hereda con los apellidos de renombre. La urgencia era máxima porque Diego había comenzado a dejar de comer y a encerrarse en un silencio absoluto, una señal clara de que su corazón se estaba marchitando ante la idea de tener a alguien como Vanessa al frente de su vida para siempre. Las 5 mujeres ricas, luciendo sus mejores galas, comenzaron un desfile de vanidad intentando comprar el afecto del pequeño Diego con objetos que para ellas representaban el máximo valor. Una tras otra le presentaban tabletas de última generación, drones que brillaban con luces artificiales y promesas de viajes a Disney o a las capitales más lujosas de Europa, esperando que el niño se lanzara a sus brazos con gratitud. Sin embargo,
El pequeño permanecía inmóvil, mirando aquellos juguetes caros como si fueran simples trozos de plástico sin vida, mientras el silencio en la sala se volvía cada vez más denso, y las candidatas empezaban a perder la paciencia ante la falta de respuesta del heredero. Vanessa, viendo que sus rivales fallaban, se acercó con un aire de superioridad insoportable, sosteniendo un reloj de diseñador que brillaba bajo las luces de la hacienda, convencida de que su estatus sería suficiente para ganar. Pero cuando el pequeño se alejó instintivamente de ella, la frustración de la mujer estalló en un gesto cargado de desprecio hacia Rosa Elena, quien intentaba acercarse para ofrecerle al niño un vaso de agua fresca en medio de aquel sofocante interrogatorio. Vanessa empujó bruscamente el brazo de la trabajadora, diciendo que una empleada no tenía por qué interrumpir un momento tan importante con su presencia insignificante y su agua de grifo, mientras don Anselmo observaba la escena con una confusión creciente en su mirada. El ambiente se volvió asfixiante para el pequeño, quien comenzó a respirar con dificultad, apretando sus puños mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que se negaba a dejar caer frente a aquellos extraños. Las candidatas, lejos de preocuparse por la salud del niño, se miraban entre sí con molestia, murmurando que el muchacho era un malcriado que no sabía apreciar lo que se le ofrecía con tanta generosidad y elegancia. Fue en ese momento de crisis emocional cuando Rosa Elena, aplicando los conocimientos de psicología que guardaba en su memoria como un tesoro escondido, comprendió que el pequeño no necesitaba tecnología ni promesas vacías, sino la seguridad de un corazón que lo escuchara de verdad. Rompiendo todos los protocolos de la hacienda y arriesgándose a perder su empleo en ese mismo instante, Rosa Elena dejó de lado su charola y se arrodilló sobre el frío suelo de cantera, quedando a la altura de los ojos del pequeño. Con una dulzura que detuvo el tiempo en el salón, ella comenzó a relatarle en voz baja una antigua leyenda mexicana que hablaba sobre las estrellas que cuidan a los hijos que se sienten solos en la inmensidad del campo. Su voz, tranquila y melodiosa, actuó como un bálsamo inmediato sobre los nervios destrozados del joven, quien poco a poco comenzó a relajar sus hombros y a encontrar en el rostro de la trabajadora el refugio que ninguna de las otras mujeres podía ofrecer. Mientras Rosa Elena hablaba de nahuales protectores y de la luna que abraza a los corazones valientes, los presentes se quedaron mudos de asombro ante la conexión inmediata que se había formado entre la humilde mujer y el heredero de la fortuna. Las mujeres ricas, encabezadas por una Vanessa indignada, no podían creer que un cuento de pueblo tuviera más poder que sus regalos de miles de pesos, y el aire de la habitación cambió por completo. Era el inicio de una transformación que nadie vio venir, pues detrás de esa apariencia sencilla y de esas manos curtidas por el trabajo, se escondía una sabiduría humana que estaba a punto de desafiar la lógica materialista de don Anselmo. Pero nadie en aquel salón, ni siquiera el propio don Anselmo, podía imaginar que detrás de ese tierno relato y de ese abrazo protector, Rosa Elena guardaba una verdad que estaba a punto de cambiar la historia de la familia para siempre. La tensión estaba llegando a su punto más alto, y el destino de la hacienda pendía de un solo hilo que nadie lograba ver con claridad todavía. Y usted, que nos escucha con el corazón abierto, ¿qué habría hecho si estuviera en el lugar de este pequeño, rodeado de lujos, pero con el alma muerta de frío? Cuéntenos en los comentarios, pues su opinión es muy valiosa para nosotros. Don Anselmo, con la voz quebrada por una mezcla de esperanza y temor, se puso de pie y guardó un silencio sepulcral que inundó el salón. Miró a su hijo y le pidió que, frente a todos esos testigos de la alta sociedad, señalara a la mujer que él deseaba que fuera su compañera de vida y su guía. Las 5 candidatas se irguieron, ajustando sus collares de perlas y lanzando miradas triunfales, seguras de que la fortuna y el apellido de renombre o los lujos ofrecidos serían el factor determinante en la mente de un pequeño
que, según ellas, solo buscaba lo material y la diversión. Sin embargo, el joven Diego no miró las cajas de seda ni los juguetes electrónicos que yacían esparcidos por la alfombra persa como restos de una batalla perdida. Con pasos lentos pero cargados de una determinación que nadie esperaba, el niño caminó derecho hacia el rincón donde Rosa Elena intentaba pasar desapercibida con su delantal de trabajo. Ante el asombro colectivo y el grito ahogado de las damas presentes, Diego extendió su mano y tomó con fuerza la mano calejada de la trabajadora, mientras una lágrima de alivio rodaba por sus mejillas, dejando claro que su elección no tenía nada que ver con la cuenta bancaria de nadie. La verdadera revelación ocurrió cuando el pequeño Diego metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un pequeño amuleto de tela, sencillo y humilde, pero que brillaba con una luz propia bajo el candelabro de la hacienda. Era un trozo de manta bordado con hilos de colores que representaban un sol y una luna entrelazados, algo que ninguém sabía que el niño poseía. Con una voz que apenas era un susurro pero que retumbó en los oídos de su padre, el pequeño Diego dijo que ella era la única que sabía lo que él realmente necesitaba, porque ella le había regalado lo que nadie más pudo, un pedazo del corazón de su madre. Don Anselmo se acercó, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y al tomar el pequeño amuleto entre sus dedos, sintió que se le hacía un nudo en la garganta, y la piel de gallina le recorría el cuerpo. El bordado era idéntico, punto por punto, al que su difunta esposa solía hacer durante las tardes de lluvia en la estancia, un secreto que el niño había guardado en su alma como un tesoro sagrado. Rosa Elena, con la mirada humilde pero sin bajar la cabeza, había notado la tristeza del niño semanas atrás y, sin pedir nada a cambio, usó sus pocas horas de descanso para coserle ese recuerdo, demostrando una conexión espiritual que iba más allá de cualquier lazo de dinero. El choque en la habitación fue absoluto, y Vanessa Sterling soltó una carcajada cargada de veneno, diciendo que era una ridiculez que un heredero de tal magnitud eligiera a una sirvienta por un trozo de tela vieja y sin valor. Las otras mujeres rieron con ella, burlándose de la inocencia del niño y de la supuesta audacia de Rosa Elena, a quien acusaron de haber manipulado al pequeño para subir de categoría social. Pero mientras el desprecio llenaba el aire de la hacienda, don Anselmo miraba a Rosa Elena como si la viera por primera vez, dándose cuenta de que la verdadera nobleza no se encontraba en el apellido, sino en la capacidad de sanar una herida. Lo que viene a continuación es un momento que te dejará sin aliento y que cambiará para siempre el destino de esta gran propiedad en Jalisco. Así que, si esta historia ya te ha tocado el corazón, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. El clímax está por llegar y te aseguro que la justicia divina tiene una forma muy especial de poner a cada quien en su lugar cuando se trata de defender la pureza de un corazón que solo busca el amor verdadero de una madre. Don Anselmo sostuvo el amuleto con manos temblorosas, mientras el silencio en la gran sala de la hacienda se volvía casi ensordecedor, permitiendo que solo el sonido del viento entre los agaves se escuchara a lo lejos. Aquel pedazo de tela, bordado con la misma paciencia y amor que solo su difunta esposa solía tener, fue el rayo de luz que finalmente atravesó la oscuridad de su propia ceguera empresarial y mundana. Al mirar a Rosa Elena, no vio a la empleada que limpiaba sus pisos con abnegación, sino a la mujer valiente que había estado rescatando el alma de su hijo mientras él se perdía en papeles, cuentas bancarias y lutos mal llevados. El hombre suspiró profundamente y se dio cuenta de que la riqueza que tanto buscaba ya habitaba bajo su propio techo, vestida de humildad y portando un corazón de oro puro. Vanessa Sterling
Con el orgullo herido y la rabia hirviendo en su sangre, no pudo contenerse más y dio un paso al frente con el rostro desfigurado por una soberbia que ya no podía ocultar. Ella dijo con voz estridente que aquello era una payasada indigna de un hombre de su posición y que no podía creer que permitiera que un niño malcriado y una gata de pueblo se burlaran de las familias más importantes de Guadalajara. Con un gesto cargado de odio, intentó arrebatarle el amuleto a don Anselmo para arrojarlo al suelo, gritando que ese pedazo de manta sucia era una ofensa para la elegancia de la mansión y que Rosa Elena debería ser echada a la calle en ese mismo instante por insolente. Pero el brazo de don Anselmo fue más rápido y firme, deteniendo el avance de la mujer con una autoridad que hizo eco en las paredes coloniales y detuvo el corazón de todos los presentes. Él respondió con una calma glacial que la verdadera basura era la que se escondía detrás de los vestidos de diseñador, y las joyas costosas que sólo servían para tapar la falta de humanidad y el desprecio absoluto por los más vulnerables. Mirando directamente a las otras candidatas, quienes retrocedieron ante la intensidad de su mirada, el millonario declaró que su pequeño hijo no era ningún malcriado, sino el único con la sabiduría necesaria para reconocer la nobleza de espíritu entre tanta falsedad y ambición desmedida que inundaba su hogar. Sin perder un segundo más, el dueño de la hacienda llamó a su jefe de seguridad y le ordenó con voz de trueno que escoltara a las 5 damas hasta las puertas de la propiedad inmediatamente, advirtiéndoles que sus nombres no volverían a ser mencionados en esas tierras. Vanessa intentó protestar de nuevo, lanzando insultos que se perdieron en el aire mientras era obligada a abandonar el salón junto a sus acompañantes, quienes ahora ocultaban sus rostros avergonzados ante la mirada de reproche de los demás empleados. El estruendo de las pesadas puertas de madera al cerrarse marcó el fin de una era de apariencias y el inicio de una justicia que el joven Diego había esperado en silencio desde que el calor de una madre se desvaneció de su vida. Rosa Elena permaneció de pie, con la mano del pequeño aún entrelazada con la suya, sintiendo cómo el peso de la humillación pasada se transformaba en una paz profunda que le inundaba el pecho y le devolvía la fe. Ella no celebró la caída de sus enemigas con palabras hirientes, pues su integridad no le permitía regodearse en el mal ajeno, sino que se concentró en la mirada brillante del pequeño que finalmente había encontrado su refugio seguro. Don Anselmo se acercó a ella, y frente a todos los que trabajaban en la hacienda, bajó la cabeza en señal de respeto absoluto, pidiéndole perdón por haber sido tan ciego ante su valor y por haber permitido que fuera tratada como alguien invisible cuando ella era la verdadera salvación de su familia. Las semanas siguientes trajeron una primavera distinta a las tierras de Jalisco, una que no solo se veía en los campos de agave, sino en el brillo renovado de los ventanales de la gran hacienda. La rigidez de los protocolos y el frío de la soledad fueron reemplazados por el sonido de las risas y el aroma constante de un cafecito recién preparado que Rosa Elena compartía ahora en la mesa principal. Don Anselmo, despojándose de su armadura de hombre de negocios, aprendió a valorar los silencios compartidos y a entender que el verdadero éxito no se mide por las acciones en la bolsa, sino por la paz que se respira al llegar a casa y encontrar un abrazo sincero que nos espera sin condiciones ni intereses ocultos. Rosa Elena no solo se convirtió en la compañera de vida de don Anselmo y en la madre que el hijo joven tanto anhelaba, sino que también recuperó su propio destino con la frente muy en alto. Con el apoyo incondicional de su nueva familia, retomó sus estudios de pedagogía, demostrando que nunca es tarde para cumplir los sueños cuando se tiene la integridad como motor de vida. Ya no vestía el uniforme de trabajo,
pero seguía usando con orgullo aquel rebozo que recordaba sus raíces humildes, recordándole a todos que la verdadera elegancia nace en el alma y se cultiva con la bondad, transformando para siempre la jerarquía de la mansión en un hogar lleno de respeto y amor mutuo. El pequeño Diego, quien antes se perdía en un silencio doloroso, ahora corre por los jardines con la vitalidad de quien se sabe amado y protegido por una presencia que no necesita de lujos para ser grandiosa. En su bolsillo siempre lleva aquel amuleto de tela que Rosa Elena le cosió, no como un objeto de valor material, sino como el símbolo eterno de que el instinto materno es una fuerza que trasciende la sangre y se ancla en la entrega absoluta. La hacienda de Guadalajara se convirtió en un ejemplo para toda la región, un lugar donde se cuenta la historia de cómo un niño tuvo el valor de rechazar el oro para elegir el tesoro más grande del mundo, el afecto genuino de una mujer noble. Aquel día, todos en la hacienda y en los pueblos vecinos aprendieron una lección que resuena con fuerza en el corazón de nuestra cultura, que la verdadera riqueza no está en lo que se muestra al mundo, sino en lo que se lleva sembrado en el pecho. La maternidad no es un título que se compre con un pedigrí social, ni se hereda con una herencia millonaria, sino un vínculo sagrado que se construye con el cuidado diario, la presencia constante y el respeto profundo a las cicatrices que todos cargamos. Al final del camino, quien mucho se exhibe con vanidad suele tener las manos vacías, mientras que los humildes de corazón son quienes heredan la verdadera paz y la lealtad que el dinero nunca podrá comprar. Y usted, que ha llegado hasta el final de este relato que nos invita a mirar más allá de las apariencias, ¿qué enseñanza le deja la valiente decisión de este pequeño y la integridad de Rosa Elena? Escríbalo en los comentarios, pues queremos leer su reflexión y saber cómo esta historia ha tocado las fibras más sensibles de su propio corazón. Si este mensaje de humildad y justicia le conmovió, no dude en compartirlo con alguien que también necesite escuchar que el amor verdadero siempre encuentra su camino a casa, porque al final de la jornada, lo único que realmente nos llevamos es el amor que supimos dar y el respeto que logramos sembrar en los demás.